en nuestro cuerpo. Así que vamos a hablar con Natalia Barrera, que es coach y creadora del método Alquimia Femenina, que nos va a dar algunos consejos para afrontar la situación. Y primero quiero saludarle y preguntarle, ¿qué es la alquimia femenina? Natalia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Alquimia es transformación, es un viaje hacia crearnos a nosotros mismos, hacia comprender el origen de lo que nos pasa, ya sean síntomas físicos, emocionales, empezar a comprender que nuestra mente es necesario entrenarla si queremos realmente aprender a gestionar nuestras emociones y aprender el origen de esos conflictos que a veces se nos repiten en nuestra vida. ¿Y cómo hacemos para identificarlos? ¿Cómo hacemos para empezar ese proceso? ¿Cómo empezamos la alquimia? ¿Femenina o del género que sea? Bueno, lo importante de entender es que femenino se refiere a fértil, ¿no? La parte femenina habla de la parte creativa que tenemos. Nuestras emociones a veces son disparadas por todo lo que escuchamos a través de los medios de comunicación. Y hoy con todo lo que es las noticias en base a este virus y a la situación económica también, porque obviamente el miedo a el estar parados, muchos negocios han cerrado, también el miedo a enfermarse y el miedo a la incertidumbre por sobre todas las cosas, hace que hagamos un punto de vista con respecto a la realidad un poco trágico, porque nuestra mente está programada para sobrevivir y generalmente tendemos a pensar negativamente de manera automática, de alguna manera. Entonces, pensar negativos y tener miedo es lo normal frente a tanta información y frente a esta incertidumbre. Entonces, quería regalarles algunos tips para que puedan eliminar esos miedos y podamos ver esta situación desde la oportunidad y usar esta crisis para empezar a entrenar nuestra mente para que después de esta cuarentena podamos tener una visión un poco más optimista de la situación. Bueno, tips que impactarán seguramente, y por eso la charla contigo era sobre nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo hacemos para disminuir la generación de las emociones negativas, que son las que nos bajan las defensas, que son las que generalmente tienden a ayudar a enfermarnos? Bueno, algunos tips para tener en cuenta, Nati, te escuchamos. Bien, nuestra mente no reconoce lo real de lo imaginario, es decir, todos esos pensamientos que tenemos, esas ideas que tenemos, segregan la misma química que si estuviera pasando. Es decir, si yo pienso que van a robar el negocio o que lo estén haciendo realmente, genera exactamente la misma química, el mismo cortisol en sangre, el mismo estrés. Entonces, el miedo quizás a enfermar o el miedo a no tener dinero, el miedo a la incertidumbre, hace que vivamos esa incertidumbre de manera real. Y la química emocional lo que hace es que estemos a la defensiva, que estemos en una alarma constante. Y cuando esa alarma es durante muchos días, durante muchas semanas, ya nuestro sistema inmunológico se ve afectado. Entonces, por el miedo entra la enfermedad, por el miedo entra la debilidad y los patrones de estrés, de ansiedad y frustración. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo primordial es evitar las noticias, especialmente a la noche, porque a veces cuando nos informamos demasiado, las noticias terminan siendo muy nocivas para la salud cuando son muy negativas. Cuando nosotros no aprendimos todavía a gestionar bien nuestras emociones, lo que más nos conviene es hacer una dieta de noticias. No significa no estar informados, pero sí a la noche tratar de apagar un poco las noticias y mirar otras cosas que nos eleven un poco la serotonina y la dopamina, que miremos alguna película o alguna serie que nos guste. ¿Por qué? Porque a la noche nuestro cuerpo tiene que recuperarse. Si estuvimos muy en estrés durante el día, a la noche cuando nos vamos a dormir nos recuperamos. Pero hay mucha gente que está teniendo insomnio por estas noticias a la hora nocturna. Entonces, uno de los tips es apagar un poco las noticias, especialmente a la noche. Otro de los tips es la parte del físico. Las emociones se rigen mucho por nuestra postura corporal. Entonces, hay posturas corporales que lo que hacen es que generemos más testosterona en sangre, que es la hormona de la asertividad, que nos hace sentir más seguros, que elevan la dopamina y la serotonina, que son los neurotransmisores de la felicidad. Y hay ciertas posturas que podemos practicar 2 minutos diarios como mínimo. Está la postura con los brazos hacia arriba, como si hubiésemos ganado una carrera. Estar 2 minutos en esta postura neurológicamente genera testosterona, genera dopamina y serotonina. Esa postura ya nos hace sentir un poco mejor de manera asertiva y cambia nuestro enfoque. Es muy importante en esa postura si queremos hacer las metas o la visión que queremos cosechar después de toda esta situación. ¿Cómo se llama esa postura, Nati? La de ganar.
Claro, es una postura de ganar. Puede ser con los brazos hacia arriba, parada, obviamente, mirando hacia arriba como si hubiese ganado una carrera, o la postura, así sería, que es la postura de poder. Fíjate los superhéroes, Sí, para que tengan, la postura del superhéroe es lo que genera las hormonas como testosterona, los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que lo que hace es que nuestro sistema inmunológico se fortalezca. Por eso claro. es tan importante. Sería la traducción algo así como que nos la creamos, que nos empoderemos y que la creamos a nosotros mismos. Exacto, porque la postura corporal lleva un mensaje al cerebro instantáneo. Por eso cuando a veces nosotros queremos ser optimistas, pero nos mentimos y decimos todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero nuestra postura corporal, nuestro lenguaje corporal dice otra cosa, la química no se cambia. Entonces, por más que repitamos decretos y afirmaciones, la emoción no se transforma. ¿Por qué? Porque la postura nos está diciendo una verdad que está oculta. Por eso cuando queremos ser más optimistas es muy importante que miremos nuestra postura corporal para que las emociones puedan ser transformadas. Otro de los tips que recomendabas era masajear la cara, el rostro, ¿no? Me gustaría que me cuentes de eso. Bien, mucha gente en esta etapa de la humanidad, el estrés es algo común. Ya antes de esta situación de cuarentena, la gente estaba estresada, ansiosa, y el bruxismo, por ejemplo, es uno de los síntomas de niveles de estrés muy altos, ¿sí? Aparte del insomnio y del trastorno de ansiedad. Esta zona es donde guarda, digamos, todo lo que es esto de poner los dientes así. Esto lo hacemos cuando queremos atacar, cuando nos queremos defender de manera biológica, pero no lo hacemos porque obviamente a veces queremos defendernos de nuestro jefe, pero no podemos accionar frente a nuestro jefe porque perderíamos el trabajo. Entonces nos guardamos todas las emociones en nuestra cara. Y eso a veces produce lo que sería el bruxismo, produce a veces que no podamos dormir bien y que a la noche esté la gente, se pueden escuchar a veces los dientes cuando está crujiendo porque sigue en estrés, la mente no para, Claro. y cuando nos vamos a dormir seguimos maquinándonos con lo que nos pasó. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Masajear esta zona de acá, masajear ahí, si tenemos algún aceite esencial como lavanda o tenemos alguna crema que tenga manzanilla, algún extracto que sea relajante como el tilo, podés usarlo, y si no, solo. Esta zona acá y esta zona acá en el entrecejo, que es donde nosotros nos ponemos, digamos, enfadados. Cuando estamos enojados nos ponemos así. Y esta zona queda como acostumbrada a ese punto de vista. Sí. Y aunque a veces no nos demos cuenta que nuestras expresiones faciales generan esa química emocional y es la que hace que se debilite nuestro sistema inmunológico y que también tengamos una visión de la vida negativa, una visión pesimista de la vida y que en vez de ver las oportunidades veamos crisis en cualquier situación. Entonces es muy importante masajear el entrecejo y masajear esta zona para sacar el estrés contenido en nuestros músculos faciales. Claro, pero además también una pequeña siesta, habías recomendado, pequeñas siestas de 20 minutos, ¿no? Que nos ayuden a bajar un poco. La siesta es recomendable porque la siesta lo que hace es que podamos bajar nuestro nivel de energía. A veces estamos demasiado alertas 24 horas. Por eso la gente tiene muchos temas con el insomnio. O sea, no pueden dormir de corrido porque la mente no para. O sea, no desenchufamos nunca. Todo el tiempo estamos dándonos rosca con todo. Entonces una siesta de 10 minutos, 20 minutos, ayuda a que es como desenchufar un poquito la mente, pero no es como un dormir cuando nos vamos a la noche a dormir, claro, sino sería como una especie de meditación o un sueño, pero que entramos como en ese entresueño, no es un sueño profundo. Ese sueño que dura 20 minutos, esa siesta que hacían nuestros abuelos antes, es la que nos reconforta, las que después de levantarnos de la cama nos sentimos con más energía, y no la otra siesta que estuvimos 1 hora y media, claro, que cuando te levantás como que abombado. No sabes claro, te levantás peor, digamos, porque tiene que ser cortita la siesta, no tiene que ser larga, aunque tengamos ganas de seguir durmiendo, hay que hacerla cortita, 20 minutos como máximo. Por eso se puede optar por una meditación. Claro, una meditación o bueno, el famoso mindfulness y demás, que es una especie de meditación. Y por supuesto, si le podemos pegar algo de actividad física, mejor, ¿no?
La actividad física es fundamental. Ahora, gracias a Internet, tenemos montones de profesores y profesoras que regalan sus clases, ayudan a la gente a poder entrenar en su casa, pero la realidad es esta. La gente que nunca hizo una actividad física, aunque tenga mucho tiempo libre ahora que está en casa, tampoco tiene ganas o se siente que no encaja con lo que es una actividad física, porque nunca lo hizo o porque no lo tiene como un hábito. Entonces, ¿qué hacer? Porque tenemos que movernos. Limpiar es la clave, no solo para la actividad física, sino también para limpiar nuestra mente. Cuando nosotros limpiamos nuestra casa o ordenamos, lo que ocurre a un nivel emocional es que también nos ordenamos adentro nuestro. Entonces cumple dos funciones: el entrenamiento físico, nuestra casa queda limpia, pero aparte nosotros quedamos limpios emocionalmente. Nuestro foco cambia y podemos hacer también una limpieza física e interna al mismo tiempo que estamos haciendo esa actividad física. Bueno, son cosas que cuando uno las enumera, ¿no?, forman parte del sentido común, pero a veces uno necesita volver a repasarlas, ordenarlas, sistematizarlas, para hacerlas conscientes y adoptarlas necesariamente dentro de una rutina, sobre todo en esta época de cuarentena y aislamiento. Nati, me gustaría que repasemos tu Instagram para poder seguirte, para poder contactarte. Lo estamos viendo en pantalla, pero contanos vos, a ver, para la gente que escucha. Bien. Mi Instagram es nataliabarrera.escuelanefer. Hoy casualmente va a haber un vivo sobre ansiedad y frustración, donde voy a dar algunas herramientas para poder eliminar esos trastornos que son bastante comunes en este tiempo y que la gente pueda entender que la ansiedad no viene a limitarnos, sino que la escuchemos y que podamos utilizarla a nuestro favor. ¿A qué hora va a ser el vivo, Nati? A las 3 de la tarde. Perfecto. Bueno, justo entonces, para la hora, después de los 20 minutos de siesta, te ponemos Exacto. Y escuchamos. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por el contacto con Puntal AM. Natalia Barrera. Gracias a vos. Coach, creadora del método Alquimia Femenina, dando algunos tips de lo que es la alquimia que uno puede ejercer siendo consciente sobre su propio cuerpo, sobre la propia realidad, sobre sus propios miedos, evitando la generación de emociones y sentimientos negativos que indefectiblemente van a repercutir en nuestro cuerpo, en nuestro entorno. Así que está bueno. A las 15 entonces contactarla a Natalia Barrera, que conversaba con Puntal AM.